¿Cómo están? Bienvenidos a este programa súper especial. Este es uno de los programas que hemos esperado por mucho tiempo y seguramente ustedes también que me preguntaban. Bueno, nos encontrábamos ya con Álvaro Mejía Salvatierra. Él es un cineasta peruano, pero también es un investigador de los temas históricos. Sobre todo, creo, ¿no?, que es la persona, estoy completamente seguro, que es la persona, el biógrafo de Paulet por excelencia. Es la persona que más sabe de Paulet en el Perú. Y bueno, eso se puede ver a lo largo de algunos documentales que hay de Pedro Paulet donde se hace mención a Álvaro Mejía, pero también él es guionista, ha sido guionista para los que somos más jóvenes, de pronto, ¿no? Y nos gusta la televisión, de La Gran Sangre, Detrás del Crimen, y de una novela que para mí una de las mejores que se han hecho en el Perú, Eva del Edén, ¿no? Ha sido guionista de Eva del Edén. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la figura de Pedro Paulet Mostajo, este arequipeño, que es para mí, ¿no?, uno de los precursores, padre, ¿no?, de la era espacial. Y también vamos a hablar de la posibilidad pronto, ¿no?, de poder ver una película sobre su vida, ¿no?, que obviamente está bastante investigada y por nuestro querido amigo que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido al programa. Gracias, Rafael. Bueno, estoy muy bien, muy contento de esta introducción que has hecho sobre mí, demasiado elogiosa. Te aclaro que no creo ser la persona que más sabe de Paulet, aunque sí creo que ser una de las personas que más sabe. Soy uno de los que más sabe, y sí creo que ser la persona que más ha difundido a Paulet. Eso sí. Pues, precisamente como mi profesión es la de comunicador, me he dedicado, y es un poco curioso porque si tú te pones a buscar en Google sobre Paulet, vas a encontrar N cosas donde estoy mencionado, ¿no? Sí, o son artículos míos, y es porque he sido de repente muy persistente en rescatar su memoria, porque lo considero un personaje valioso, y bueno, con el entusiasmo y con las herramientas que tenía a la mano, que es mi propio talento, vamos a decirlo así, he intentado ponerlo al alcance de todos, ¿no? Hemos leído que has hecho un artículo muy interesante al respecto, en el 2016 me parece, ¿no?, que justo cuando el Perú iba a poner en órbita el PeruSat-1, y también meses después iba a llegar, no sé si en junio, en septiembre, no sé, iba a pasar por Júpiter la sonda Juno. Juno. Y que tú nos vas a aclarar, ¿no?, si fue el motor, el combustible, pero que estos elementos que han permitido que el Perú llegue al espacio, cumpla con esta, digamos, con este sueño de Paulet, ¿no? Porque Paulet, vamos a ahondar en su vida, no se preocupen, pero sabemos que él es padre de la astronáutica, pero él proponía que el Perú debía ser el primer país, no sé, en generar muchos inventos, de tal vez, qué sé yo, llegar a la luna, ¿no? Debió ser el Perú, pero bueno, ya el Perú Claro. de alguna manera está en el espacio, y ahí se cierra este círculo con Pedro Paulet. Empecemos por el comienzo. ¿Quién fue Pedro Paulet? O sea, él es arequipeño, pero es de Mollendo, es de Tiabaya. Tú has investigado un poquito de eso. Cuéntanos un poco sobre el nacimiento de Pedro Paulet, el Paulet arequipeño, ¿no? Efectivamente, Paulet nace en Arequipa. ¿Cómo sé eso? Porque hay una partida de bautismo en la que dice que él nació en Arequipa. Sin embargo, no señala ninguna zona específica de Arequipa. Incluso hay alguien que sostiene que Paulet nació en Islay, y luego, cuando muere su padre, su mamá busca la protección de su hermano, el papá de Francisco Mostajo, y viaja hacia Tiabaya. Aquí hay un hecho curioso. Un día encontré la partida de nacimiento de Pedro Paulet. Es una partida de nacimiento expedida en 1911, en la que se consigna que un sobrino suyo, de apellido Mostajo, en este momento no me acuerdo el nombre, pero es un abogado, se ha hecho cargo de tramitar esta partida, y se extiende, y lo que dice es lo siguiente: dice
Pedro Paulet Mostajo, nacido en Arequipa, hijo de Pedro Paulet, natural de Tiabaya. O sea, el papá de Paulet era de Tiabaya. Pero en el caso de Paulet, solamente dice que es nacido en Arequipa. En una entrevista que le hacen en el año 44 en Argentina, él dice que él empezó lanzando cohetes de carrizo que le enseñaron los coheteros locales, los de las fiestas religiosas, y además él aprendió a hacerlo, él los hacía, y los hacía cada vez más grandes, dice él. O sea, iba experimentando y los hacía cada vez más grandes. En ninguna parte dice que él usaba cuyes. Yo me inventé una vez que lanzaba ratones, pero cuyes es la primera vez que escucho. Ratones. Sí, pero puede ser cuyes, podría ser cuyes, sí, ahora que lo dices, sí, pero no tengo pruebas, claro, ni de lo uno ni de lo otro, ni de ratones ni de cuyes. Pero sí de cohetería. Claro, y él dice que les añadía carga para ir midiendo la potencia de los cohetes. Por eso es que él, como estaba experimentando, los hacía cada vez más grandes. Él iba experimentando, pero carga, no sé, podía ser piedras, hierro. Ahora estamos hablando del Paulet niño, ¿no es cierto? Del Paulet niño, pero esa es declaración suya. O sea, digamos, vamos a decirlo de primera mano, ¿no? Bueno, hay que creer. Y en 1890 en Arequipa se funda el Observatorio de Harvard, de la Universidad de Harvard. O sea, es la Sociedad Geográfica de Lima la que asesora a Harvard, a la universidad, en llegar hasta Arequipa, porque ellos estaban buscando dónde colocan el observatorio. Claro. ¿Perdón? Carmen Alto, claro. Y ahí interviene un importante científico, Villarreal. Federico Villarreal es el que guía, porque ¿qué pasa? Harvard viene al Perú, funda un observatorio aquí en Chosica, en Lima, y porque el sitio era muy lluvioso, dicen no nos gusta, y se ponen a buscar y se van hasta Chile y no encuentran el sitio, y de regreso Villarreal los conduce hasta Arequipa y ellos dicen este es el lugar, ¿no? Los cielos claros de Arequipa son los ideales para ver los astros, ¿no? Entonces así que se empieza a construir, pero como te digo, ya había este contexto y esta necesidad, esta exigencia de traer la ciencia, ¿no? Por otro lado, Paulet, un niño humilde, su papá había muerto ya, su mamá estaba casada con otro señor, era un chico de inteligencia, de genio en realidad. Se va a encontrar con el padre Dudamel, francés. Eso es un dato importante. Dudamel lo que hace es fundar un colegio después de la guerra, funda un colegio para apoyar la reconstrucción del país y de Arequipa, ¿no? Después de la guerra. Y uno de sus objetivos, porque él era sacerdote, era fomentar vocaciones religiosas. Él quería formar sacerdotes. Entonces él buscaba niños que tuviesen la vocación religiosa. En el caso de Paulet, según me contó a mí personalmente la hija de Paulet, Megan Paulet, que falleció en 2015, me dijo que su papá quiso ser sacerdote en algún momento. Nuestro héroe, Paulet, quiso ser sacerdote. Caray. Era muy católico. Y Dudamel, esto lo cuenta Francisco Mostajo, Dudamel le tenía mucho cariño. Y mira, Paulet, en cambio, cuando estaba en quinto de media o en quinto de secundario, o no sé cuál era el año en esa época, siendo estudiante es contratado como profesor de los más chiquitos, porque el colegio no tenía dinero. Él y otro, ¿ya? Si seguramente en ese momento todavía estaba pensando ser sacerdote. Pero bueno, lo que cuentan es que el nivel de los profesores se mantuvo tal cual, no se notó que faltaban profesores de verdad, porque el nivel educativo que
que ya tenían estos chicos, estos adolescentes, fue suficiente para enseñar a los más pequeños. Lo que dicen de Dudamel es que él trajo la educación europea al Perú y a Arequipa en particular. Esta educación europea consistía en hacerlos razonar, no en aporretear. ¿Okay? Que dice que Dudamel hizo traer o encargó a Francia, o Francia le regaló una biblioteca y un laboratorio químico. Entonces, imagínate que ahí Paulet ha estado haciendo sus travesuras. De las suyas. De las suyas. Y como te digo, y esto concurre a que mira, Paulet entra al colegio en 1885, en 1890 viene el observatorio de Harvard. Entonces, es como una continuidad. Pero además, en 1890 se funda el Centro Artístico de Arequipa, y Paulet era, según Mostajo, Paulet era un artista desde niño, y todos decían que su futuro era ser artista. No se imaginaban que era la ciencia. Entre los libros que debe haber traído Dudamel estaban los de Julio Verne, tenlo por seguro. No tengo una documentación de eso, pero esos libros deben haber venido. Entonces, ya imagínate cómo la imaginación de Paulet debe haberse potenciado con esas lecturas, ¿no? Y con esa fantasía. Y en 1890 llega al observatorio de Harvard. En 1890 Paulet ingresa a la UNSA. Lo que cuenta este sacerdote es que parece que Paulet no tenía dinero y casi no le querían tomar el examen. Parece que en esa época había ciertas restricciones. Yo me imagino que es lo que te estaba diciendo, esto de que la élite era la que realmente tenía educación, porque Paulet, en el colegio del padre Dudamel era conocido como la escuela de los pobres, porque lo que él quería era... San Vicente de Paúl, ¿no? Sí, exactamente. San Vicente de Paúl. Okay. Mira, San Vicente de Paúl es el santo de los pobres. Sí. Los seguidores de San Vicente de Paúl tienen vocación de pobreza. Y entonces, lo que quería Dudamel, como te decía, era forjar vocaciones religiosas. Y esto lo cuenta Víctor Andrés Belaúnde. Dice que ¿dónde se encuentran esos niños? Entre los hijos de los campesinos pobres. O sea, Dudamel no se dirige a los hijos de la élite, sino busca entre los niños pobres a los más inteligentes, eso sí, y que él pueda formar con vocación religiosa, ¿no? Entonces, toda esa formación se la tiene que haber dado a Paulet. Entonces, imagínate toda la combinación de cosas que pasaban por la cabeza de este niño genio, y con espíritu de artista, y entonces él sale del colegio, se quiere matricular en la UNSA. Parece que la falta de dinero, esto lo dice este sacerdote, le iba a impedir ingresar. Y el rector, que lo conocía, Luciano Bedoya, le dice al jurado que le tomen el examen. Le toman el examen y Bedoya dice: ¿ya ven lo que se enseña en el colegio de Dudamel? O sea, el colegio de Dudamel ya tenía fama. Tenía tanta fama que siendo la escuela de los pobres, muchos niños ricos querían estudiar ahí. Y de hecho estudiaron ahí, por la fama que tenía. ¿Y quién era el primer benefactor? Era Eduardo López de Romaña. Uno de sus hijos, me parece, estudia, internado además. Paulet debe haber estado internado en el colegio. Y entonces ocurre que ¿quién llega a ser presidente del Centro Artístico de Arequipa? Eduardo López de Romaña. Y Paulet era miembro del Centro Artístico de Arequipa. Entonces, ¿eso qué significa? Que los dos se conocían desde mucho tiempo atrás. López de Romaña ya era un ingeniero que había trabajado en Londres, había estudiado en Londres, que había trabajado en varios países, un hombre de dinero, y Paulet era un adolescente, ¿no? Dudamel promovía que los chicos fueran periodistas, porque Dudamel decía que el que dominase la lengua iba a dominar el mundo.
mira ese adelanto de Dudamel ya pensaba en las comunicaciones. Hoy en día, mira los comunicadores, Claro. todo lo que manejan, ¿no? Ya, bueno, pero mira, estamos hablando del siglo XIX, este señor, este sacerdote, era un tipo muy adelantado y se cruza en el momento perfecto con este niño brillante, lo forma y lo mandan a Europa, ¿no? Y en Francia, en 1897, consigue entrar a la Sociedad Astronómica Francesa. Casi recién se había ido. ¿Cómo entró? Exactamente no lo sé, pero lo recomienda. O sea, tú necesitas entrar cuando te presentan. Tú puedes entrar cuando dos socios te presentan. Y uno de los que los presentó fue el astrónomo Camille Flammarion, que era el astrónomo más importante del mundo. Ese señor presenta a Paulet a la Sociedad Astronómica Francesa. Ahí parece que lo que hace Paulet es experimentos con globos aerostáticos para evaluar la atmósfera. Entonces, todo ese tipo de cosas deben haberle servido para empezar a diseñar ese avioncito que está dibujado ahí en tu pantalla, llamado el avión torpedo. Es decir, Paulet ha ido acumulando conocimientos. Él se va de la UNSA habiendo obtenido el bachillerato en ciencias y en letras. O sea, ese era su mayor, digamos, su mayor acreditación académica. Es bachiller en ciencias y letras, ¿no? Entonces él se debe haber adaptado muy rápido a la vida en París, pero había que vivir, y entonces él sabía hacer cosas. Él, digamos, desde que hace cohetes ya sabe manejar elementos químicos, era periodista, sabía idiomas, Y pintaba también, ¿no? Hay unas pintaba, obras de... era escultor. Y Era escultor. Sí. Y mira, no te sorprende que fuese fotógrafo, porque el Centro Artístico de Arequipa ya practicaba la fotografía. La Sorbona es hoy en día una universidad de letras, pero sí es cierto que cuando Paulet estaba tenía una facultad de ciencias, y Paulet se matricula específicamente en el Instituto de Química Aplicada de la Universidad de París, ¿no? Y tenía ahí una serie de profesores, los más reputados científicos franceses eran sus profesores. Paulet estuvo entre 1898 y 1901. El primer vuelo de avión, el momento en que nace la aviación, es en Francia, en 1890, cuando Paulet todavía está acabando el colegio o ingresando a la universidad. Se está fundando el observatorio de Harvard aquí. ¿Y quién hace ese vuelo? Un inventor francés que consigue elevarse con su avión 20 centímetros del piso. Eso es todo lo que se eleva. Y vuela durante 50 metros, a lo largo de 50 metros. A ese vuelo le pusieron de apodo el salto de la pulga, porque fueron 20 centímetros. Yeah. Pero el nombre aviación se acuña a partir de ese invento, ¿ya? Lo cierto es que cuando Paulet llega, él ya, bueno, está en Francia, él ya tiene, poco a poco él va consiguiendo su avión, y él se propone un avión que vuele hasta 20.000 metros de altura. Imagínate, de los 20 centímetros que se elevó este avión, el proyecto de Paulet era ambicioso, ¿no? 20.000 metros, y es ese que está ahí, que está en tu pantalla. Ese es el avión torpedo. El avión torpedo. Si tú ves abajo de las alas, dice Rocket. Sí. En realidad, un avión, Rocket quiere decir cohete,
un avión impulsado por cohetes es un avión cohete. Eso es lo que Paulet estaba buscando construir, un avión cohete. Sin embargo, se quedó solamente en ese dibujo que tú ves ahí. Lo que sí consiguió hacer Paulet fue los rockets, los cohetes, porque esos cohetes, en realidad su nombre técnico, el nombre oficial es motor cohete. O sea, un avión cohete es aquel impulsado por motores cohete. Ese motor cohete, Paulet sí lo inventó, lo fabricó, lo hizo funcionar en el laboratorio del Instituto de Química Aplicada. Eso Claro, explícanos. lo que ocurre es lo siguiente, esto lo declara Paulet también. Dice que cuando estudiaba, sus profesores le decían, el motor a vapor ya es inserto. Si quieres volar, si queremos volar, el motor a vapor no es. El motor de automóvil tampoco es. Urge inventar un motor ligero, que no pese. Entonces, Paulet se decía, ¿cómo consigo la potencia ideal? Una gran potencia. Porque ya todos estaban convencidos que un motor de pólvora era para volar un ratito, unos segunditos. Paulet quería hacer un avión de verdad. Entonces, llegó a la conclusión de que lo que le podía servir era un explosivo. Dice, tengo que usar un explosivo, mira, líquido. Acá viene la genialidad de Paulet. Él ya pensó en el explosivo líquido. Entonces conversa con un profesor, le expone su idea. Este profesor se llamaba Marcelin Berthelot. Marcelin Berthelot era el segundo científico de Francia después de Louis Pasteur. Era el experto, el mayor experto en explosivos. Incluso Berthelot llegó a ser ministro de Estado, porque era un tipo brillante. Y Berthelot le dice, a ver, o sea, él le dice, maestro, necesito un combustible líquido para esta idea que tengo. Y Berthelot le dice, ¿y si pruebas con las panclastitas? Las panclastitas era un invento de Eugène Turpin, un inventor francés. Entonces, ¿en qué consisten las panclastitas? En dos tanques separados tienes dos sustancias: tetraóxido de nitrógeno y gasolina. Cuando se juntan, ¡pum!, explotaba, ¿ya? O explosionaba, perdón. Pero Paulet tenía un concepto un poquito distinto. Él no quería generar una única explosión. En realidad, él no los quería usar como explosivo, porque el explosivo es para la guerra, para la minería. Él lo que quería era darle potencia al motor. Entonces se inventa un sistema inspirado en el motor de automóvil. Dice, ¿qué pasa si al motor de automóvil le quito el pistón, que es por donde entra el aire, y le pongo una sustancia? O sea, dejo la gasolina en un tanque, igual que el automóvil, el motor de automóvil, Ya. pero en lugar de aire como oxidante, pongo el tetraóxido de nitrógeno de las panclastitas. Claro, porque en el espacio no hay aire. No hay aire. Y él quería Exactamente. llegar al espacio. Sí, eso parece que eso recién lo hice en el año 44. Ah, ok. Porque, como te digo, este avioncito era para volar dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra. Sin embargo, el motor de Paulet era un motor que, si bien estaba pensado para un avión, también puede cumplir funciones en el espacio. Y muy probablemente haya estado en su cabeza. Incluso, ¿quién dice que no tenía otro proyecto, esta vez sí, de nave espacial, ¿no? Solo que había que ir gradualmente. Primero volar en la Tierra, ¿no? Ocurre que él inventa un sistema por el cual la explosión no va a ser una única explosión y en todas las direcciones, porque él no quería
no quería ir a la guerra, no quería trabajar en minería, él quería hacer volar un avión. Entonces inventa un sistema por el cual logra 300 mini explosiones por minuto, ¿no? Una cosa muy veloz, pero de mini explosiones, que igual conseguía una potencia enorme, ¿no? Entonces, mira, para explicarlo un poquito más sencillo, en el automóvil la combustión se produce porque el aire quema el combustible, el comburente u oxidante quema al combustible, la gasolina, ¿ya? Entonces Paulet decía, ¿cómo hago la combustión? Ya, en lugar de aire voy a usar un oxidante líquido, tetraóxido de nitrógeno, que igual va a quemar la gasolina, pero en el espacio, donde no hay oxígeno. Como no puedo usar el oxígeno, tengo que reemplazarlo por algo líquido. Con lo cual inventó un sistema que servía de propulsión. Una vez estuvo en Lima el director de la NASA, estuvo el año 2013, me parece. Tengo el video, además, donde él afirma categóricamente, ese era el director de la NASA de la época de Obama, por lo tanto es un afroamericano, y ahí tengo el video. Sí, pero él, sí, él dice, claro, lo más importante es la propulsión. O sea, estaba poniendo, sin decirlo, sin proponérselo, a Paulet entre los importantes, ¿no? Porque eso es en lo que trabajó Paulet, en la propulsión. Entonces, en motores, ¿no? Ya, entonces, lo que hizo Paulet fue hacer funcionar ese motor, pero en un prototipo chiquito, ¿no? Lo que pasa es que ese prototipo chiquito de 10 por 10 centímetros, con ese prototipo demostró los principios de lo que debería ser el motor en grande, ¿no? Así como él experimentaba con sus cohetes de pólvora con cada vez más peso para ver la relación entre peso y potencia, bueno, acá también demostró que este motor era posible. Ahora lo que faltaba era conseguir el dinero para construir el motor de verdad, porque eso debía ser carísimo. Este era un experimento universitario. Para ponerlo en contexto, esto era un experimento universitario y seguramente para obtener una nota. Ya, año 1900, nos dijiste, 3, creo. Mira, él entra en 1898 y sale en 1901. Calculo que fue en 1890, porque Paulet no dice exactamente en qué año fue, pero dice que lo hizo en su época de estudiante. Luego, cuando ya tiene el motor diseñado, recién es que dibuja su avión. O sea, el diseño del avión responde al diseño del motor. Parece mentira, ¿no? Es así. O sea, el avión se adapta al tipo de motor que tiene. Así, y Paulet lo dice. Eso lo hace en 1902. O sea, el dibujo es en 1902, es decir, cuando ya era egresado. Pero acá quiero detenerme en el momento en que Paulet egresa. Hay una carta de 1901, cuando Paulet ya egresó, en que dirige el subdirector del Instituto de Química Aplicada al embajador peruano en Francia. Y hace un elogio interesantísimo de Paulet, ¿no? Dice que Paulet es un hombre inteligente, trabajador, honesto, de gran carisma, y que va a ocupar los más altos cargos científicos. Eso lo dice el subdirector de esa escuela. ¿Por qué se la dirige al embajador peruano en Francia? Porque Paulet ya estaba trabajando como cónsul peruano en Francia. O sea, no había terminado la universidad y era cónsul. O sea, para que veas, ¿quién entra de presidente en 1899? López de Romaña. ¿Entiendes? Claro. López de Romaña es el primer presidente de la República Aristocrática. En 1900, Paulet es parte de la delegación peruana en la Exposición Universal de París. Yo creo que ahí hay una conexión estrecha. O sea, López de Romaña dice que vayan los más sabios, los más capos. Y él debe haber dicho, yo conozco a uno que está en París.
porque lo conoce desde niño. Claro, ya bien movido. Entonces, y ahora ahí triunfando, ¿no? claro, claro, y bueno, es estudiante, ¿qué importa? Es un genio. Y Paulet, siendo estudiante, ya mandaba, le encargaban consultorías desde Perú. Y entonces él le decía, por ejemplo, estudia la telegrafía. Y entonces Paulet se dedicaba a estudiar la telegrafía y mandaba informes, siendo estudiante, ¿no? Okay. Y él ya está viendo que en 1901 él va a acabar la universidad, y seguramente le conversa con López de Romaña y le dice, necesito seguir estudiando. Bueno, te nombro diplomático, te nombro cónsul, para que te quedes allá y sigas estudiando. Suena lógico, ¿no? Sí. O sea, no es por gusto que está López de Romaña en la presidencia, y lo conoce de primera mano. Mientras tanto, Paulet acaba en 1901 y el subdirector se siente obligado a mandarle una carta al embajador peruano hablándole del rendimiento de Paulet. Es decir, y esa carta el embajador peruano la envía al Ministerio de Relaciones Exteriores para el legajo Paulet, y ahí está la carta en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Como una constancia de que este señor diplomático peruano además era un hombre brillante, ¿no? Eso va para su legajo. En 1902 lo nombran cónsul en Amberes, Bélgica. Es en Amberes, Bélgica, donde firma ese plano. Si tú ves el plano, abajo dice Pedro Paulet, Amberes, 1902. Eso es la firma del plano, pero el proyecto viene de antes, ¿no? Toda la concepción. Del plano del motor. No, del avión, no. No, a ver. Ya. Cuando está en la universidad, él experimenta, hace funcionar el motor. Listo. Pero luego, termina la universidad, en la Universidad de París, 1901, y en 1902 lo envían a Bélgica, y ahí hace el dibujo final del avión, del plano del avión. Y ahí dice, al final, en la firma del plano del avión, Pedro Paulet, Amberes, 1902. En el año 9, ya Paulet empieza a mostrar sus cartas. Para esto, creo que hasta ese momento él tenía el proyecto de su avión en secreto. Obviamente, trabajar en la Escuela de Artes y Oficios le podría dar la oportunidad de fabricar el avión, pero para esto necesitaba que el personal estuviese realmente capacitado. Por eso que él quería traer a estos profesores alemanes, no solo por su avión, sino para industrializar el país. O sea, en realidad él no contaba con la mano de obra adecuada todavía. Lo que él quería era formarla. Entonces su proyecto estaba ahí escondido. En el año 1909 ya él empieza a publicar artículos de aviación, ¿no? Y analiza el aeroplano. Sí, es algo que vuela, porque ya los hermanos Wright han volado, pero son muy frágiles. Esos aviones eran de tela y de madera. Su avión era metálico, otra cosa. Y su avión era de despegue vertical. En marzo de 1910 llega al Perú la noticia de que un piloto peruano llamado Jorge Chávez acaba de batir un récord de altura con un aeroplano. Es como que llegue ahorita la noticia de que un futbolista peruano que no conocíamos está metiendo goles en Europa, ¿no? Y entonces acá nos volvemos hinchas de él. Bueno, eso pasó. Los peruanos empezaron a volver hinchas de Jorge Chávez y seguían llegando las noticias y más cables, y batió ahora otro récord y otro récord, y así. Son 6 meses en los que Jorge Chávez bate récord de altura. Era el piloto más audaz porque se iba más de arriba, más que todos, y llegaban los cables y la gente se estaba volviendo loca con las noticias, ¿no?, de Jorge Chávez. En septiembre de 1910, un militar francés
sale en una entrevista a decir que, bueno, ya que estamos con esta ola de Jorge Chávez en Europa, este peruano nacido en Francia, lo que hay que hacer es importar aeroplanos de Francia y aplicarles mi invento de la ametralladora Aviatriz. Eso fue el 8 de septiembre de 1910. 10 días después, el 18 de septiembre, Paulet da una entrevista a un periódico y dice: yo tengo un avión de despegue vertical con motor de pulsos, ¿no? Esas 300 explosiones que te decía, ¿no? Y es un motor químico, ¿no? O sea, en buena cuenta, Paulet estaba reaccionando a la entrevista al militar francés. Y estamos en este contexto en el que Jorge Chávez ha puesto de moda la aviación. Entonces, Paulet hace entrevista con la esperanza de que le hagan caso, pero 5 días después, Jorge Chávez cruza los Alpes y el Perú se vuelve loco con Jorge Chávez, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a hablar de traer aeroplanos. El proyecto de Paulet pasó a segundo plano, se quedó relegado. Porque además hay que considerar que Jorge Chávez era hijo de una familia rica. Y entonces, su nombre, luego que él además fallece por el accidente que tuvo, le dedican, varios meses después, siguen dedicándole carátulas enteras de los periódicos. Entonces, el proyecto Paulet en realidad era un proyecto, no era un avión, no era algo que existiera. Y a mediados de 1911, Paulet se va. A fines del año 10, él llega a ser presidente del Aeroclub del Callao. Pero ya era como una especie de batalla perdida, ¿no? Porque todos querían traer aeroplanos. Todos hablaban de los aeroplanos, y a Paulet los aeroplanos le parecían poquita cosa, porque tenía un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Y entonces, a mediados de 1911, él renuncia y se queda unos mesecitos más, 2 meses más, y se va del Perú, ¿no? Renuncia en julio de 1911 y en septiembre se va a Francia, a París. Como quiera que sea, el año 21, el hijo de Leguía le pide a Paulet volver para trabajar por el Perú. Y Paulet acepta, pero con una condición: quedarse de diplomático en Europa. O sea, él no viene al Perú, se queda por allá. Porque en realidad ser diplomático le daba el espacio para seguir estudiando, ¿no? Estando allá recibía un sueldo, mantenía a su familia y estaba en contacto con la tecnología de moda, ¿no? Además, ¿cuál es su primer destino en el año 21? Alemania. Nada menos. ¿Qué más quería él, no? Lo mandan a Dresde, Alemania. Pero qué mejor para él. Él declara en el año 1906 que él es admirador de todos los sistemas alemanes. O sea, no es que no amase Francia. Él tenía pues su maestro, su primer maestro había sido un francés, se había formado en Francia, había vivido ahí. Cuando se va del Perú se va a vivir a Francia. Pero la avanzada estaba allá, en Alemania. En Alemania. Su espíritu ahí apuntaba. Su espíritu claro, creativo. Y entonces él acepta volver al servicio diplomático, pero creo yo con ciertas condiciones, ¿no? Ir a Alemania. Y lo mandan a Alemania. Entonces él luego de ahí pasa a otros sitios, ¿no? A Noruega y a Holanda. Y en el año 27, el norteamericano Charles Lindbergh logra una hazaña. Vuela en un aeroplano desde Nueva York hasta París. Y eso se convierte en un hito de la aviación. Vuela en 33 horas y media. Y se gana $25,000 por eso. Porque había logrado algo que nadie había hecho. Un austríaco
hace un desafío. Dice que él puede viajar de Berlín a Nueva York en 2 horas. ¿Con qué? Con un avión cohete. Y es un avión cohete que lo tenía en proyecto. O sea, con este avión cohete, lo que pasa es que él estaba buscando atraer publicidad hacia su invento, seguramente para conseguir la plata de hacerlo. Lo mismo que ya había hecho Paulet antes, este alemán lo estaba haciendo en este instante. Y esa noticia da la vuelta al mundo y la publican en El Comercio. Y eso hace reaccionar a Paulet. Paulet dice, si yo ya tenía un avión así, que más la publiqué en 1910, y no me han hecho caso, entonces, y encima lo publican en un periódico peruano, bueno, me toca a mí llamarles la atención. Entonces escribe una carta y la manda al Comercio y le dice, ustedes han publicado esto, por favor publiquen la mía también. Y en octubre del año 27 aparece una carta escrita por Paulet en el diario El Comercio, donde da muchos detalles de su proyecto de avión, de su motor, y además él cita a este austríaco que ha dicho que él va a viajar en 2 horas. Dice, yo entiendo que el señor tiene su proyecto, pero el mío es mejor, porque tiene esto, ¿no? O sea, empieza a demostrar que es mejor. Y yo creo que como él cita a tanta gente importante, alguien en Lima ve El Comercio y dice, oye, este pata está diciendo algo de avanzada. Yo supongo que no fue un peruano, debe haber sido algún extranjero, porque lo que hacen es traducir su carta al alemán y enviársela a la Sociedad Astronáutica Alemana, que era nuevecita, eran los de avanzada en Alemania. Entonces ellos leen la carta y el nombre de Paulet empieza a aparecer en libros y en revistas alemanas. El ingeniero químico peruano Pedro Paulet afirma haber desarrollado este motor. Mira, no hablan del avión, hablan del motor, en la Universidad de París, no sé qué, y ya se convierte en un nombre común entre la gente que habla de astronáutica. Los más adelantados eran los alemanes. Mira, ya desde los años 20 ya estaban pensando en la astronáutica. Por supuesto, eso se iba a concretar después, pero ese era el momento en que estaban pensando en la astronáutica. Y uno de los nombres de referencia era Pedro Paulet, solamente por una carta que publicó en El Comercio. Y empiezan las dudas, ¿no? Dicen, no, que cómo es posible, este señor dice, ¿no? Que él ha publicado, que él ha hecho funcionar el motor, pero ¿dónde están las pruebas? A Paulet eso no le importaba, y te voy a contar por qué. En 1927, en Argentina, se funda la fábrica militar de aviones. Entonces, si en Europa había gente que estaba pidiéndole a Pedro Paulet que diera pruebas de su invento, a Paulet no le importaba que le pidieran pruebas. Es decir, yo no tengo que responderles nada, no tengo que demostrarles nada, porque en realidad qué cosa es lo que estaba buscando Paulet. Quería asociarse con Argentina, y Argentina iba a tener una fábrica militar de aviones. El Perú también tenía que tener su fábrica de aviones, y acá está mi avión, desarrollémoslo. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. Ya, y mira, ahora te voy a poner esta circunstancia. Vamos a saltar 6 años más hacia adelante. 1933. ¿Qué ocurre? El Perú pierde la guerra con Colombia. Vamos a ponerlo así, pierde la guerra con Colombia. Entonces, para salir de esa falta de tecnología aérea, porque esa fue una de nuestras debilidades, alguien le hace ver al presidente Benavides que debíamos hacer un trato con Italia para traer aviones italianos, en particular de la marca Caproni.
Y efectivamente se hace un contrato con la Caproni, y el contrato llega a tal punto que en el año 37 no solamente ya éramos importadores, sino que la fábrica Caproni funda en el Perú la Fábrica Nacional de Aviones. ¿Ya? Pero estamos en el 33, Paulet está en Japón, diplomático. A inicios del 33 se hace toda esta gestión para hacer el trato con Italia, y uno de los elementos importantes, para que veas cómo se conecta Paulet con esto, es que los aviones a traer deben ser hidroaviones, porque en la selva no hay tierra fija para aterrizar, se va a aterrizar en el agua. Entonces se piensa en los hidroaviones. Ya, en junio, mesecitos después, llega a Lima un proyecto de Paulet, un proyecto para modernizar el distrito del Rímac. La represa. Una partecita de ese proyecto es represar el río Rímac. Es decir, el río Rímac tiene un cauce que va por un lado del Cerro San Cristóbal. Bueno, Paulet decía, hay que hacerlo que vaya por el otro lado, y ahí hacemos una represa y la convertimos en una laguna para hidroaviones. Si te pones a pensar, era como decir, el presidente de la República está en Palacio de Gobierno. Si quisiera ir al teatro de operaciones en la selva, atrasito nomás, tiene su hidroavión. Mira la manera de pensar de Paulet. Wow, fantástico. El presidente de la República, Benavides, tomaba su hidroavión ahí nomás en el Rímac y ya estaba en la selva, para ver, si es que lo quisiera, ver qué pasaba con cualquier posible conflicto militar. Bueno, es en el año 33, ese mismo año 33, es que Hitler accede al poder en Alemania. ¿Y qué cosa hace Hitler? Ordena que todos los señores de la Sociedad Astronáutica Alemana, que digamos tenían a Paulet como uno de sus referentes, pasen a trabajar para el Estado. Y la Sociedad Astronáutica Alemana se cierra, empieza a pasar todo a la clandestinidad. Ya no era abierto el asunto. Paulet ya estaba en Japón, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que los archivos de esta sociedad pasan todos a manos del gobierno nazi. De ahí va a venir todavía las Olimpiadas de Berlín, donde va el equipo peruano, que sabes, hay toda una historia ahí. Claro. Pero lo que te quiero decir es que al acceder Hitler al poder, empieza a concentrar la ciencia y la tecnología bajo su poder, y la empieza a potenciar. Cuando viene la Guerra Civil Española, Alemania manda sus aviones a favor de los fascistas. ¿Para qué? Para que los experimenten. O sea, él ha fabricado aviones y se los manda a los españoles para que las prueben. Y de ahí él va sacando conclusiones. Pero por lo menos ya sus aviones han sido probados en la cancha. ¿Me entiendes por dónde va? Hay todo un tema de tecnología, de inventores, y entonces Alemania se está preparando para la Segunda Guerra Mundial, y aprovecha la Guerra Civil Española para poner a punto su propia tecnología. Para esto, en el año 35, Paulet vuelve al Perú. Su mejor amigo de aquella época era un arequipeño llamado Alberto Rey de Castro. A fines del año 34, Alberto Rey de Castro es primer ministro de Benavides. Entonces yo calculo nada más, que entre los dos han gestado el regreso de Paulet al Perú. Y Paulet vuelve en el año 35 a ocupar el cargo de director del departamento comercial de la Cancillería. En buena cuenta, ¿qué cosa hacía desde ahí?
planificar todo lo que el Perú pudiera vender. Y Paulet manda a hacer emite un boletín, ¿no? Un boletín que se distribuía a todo el mundo en castellano y en inglés, con todos los productos del Perú, con todo lo que el Perú ofrecía. O sea, Paulet era el encargado, por eso era el departamento comercial, ¿no? O sea, mira, Paulet estaba hablando ya de comercio, ya no estamos hablando de ingeniería ni de aviones. O sea, Paulet estaba a cargo del comercio, de todo el comercio del Perú. Por eso te digo, Paulet era un geopolítico. En el año 35 también, bueno, él vuelve al Perú pues con sus 5 hijos, educados en Europa todos, educados como europeos además. Yo me los imagino, unos adolescentes desconcertados, ¿no? Vienen de Europa, vienen al Perú no sé. Por ejemplo, yo conocí a la última hija de Paulet, a Megan. La señorita Megan, porque era señorita, murió el año 2015, siendo soltera, hablaba con dejo francés. Ya era una ancianita que hablaba con dejo francés, porque Paulet se había casado con una señora belga, y en casa, esto era una orden de la mamá, se hablaba en francés. Entonces, en buena cuenta, ella era una francesa en el Perú. Ella terminó siendo profesora de francés en la Universidad de La Cantuta, Megan Paulet, ¿no? Pero lo que te digo es, estos chicos eran unos franceses en buena cuenta, ¿no? Y Paulet llega aquí a trabajar en Cancillería y trabajar de profesor en la Universidad Católica. Como te digo, él vuelve en 35. En el 37 se funda la Fábrica Nacional de Aviones. Paulet está ahí, en los alrededores. Yo creo que él también está dando su opinión de lo que hay que hacer. Recién en ese momento hay un interés por fabricar aviones que todavía están cercanos a los aeroplanos. O sea, su proyecto sigue demasiado adelantado, ¿no? Pero yo creo que Paulet entiende que no puede quemar etapas tan pronto, que tenemos que asentarnos fabricando aviones. Después ya vendrá mi proyecto, ¿no? El año 39, comienza la Segunda Guerra Mundial, cambian de presidente, entra Prado Ugarteche, y mantiene a Paulet en el cargo. El Perú es un país neutral todavía en la guerra, el año 39. Lo cierto es que Prado Ugarteche, en un almuerzo que le hacen los ingenieros peruanos, de homenaje porque lo acaban de elegir presidente, promete algo que para Paulet es música. Promete que el Perú va a tener una siderúrgica. Y desde que está en Japón, Paulet está pidiendo una siderúrgica. Porque dice, ¿cómo nos vamos a industrializar si no tenemos una siderúrgica? Claro. Paulet dice, hay que dominar el carbón y el acero. Mira todas las cosas en las que pensaba Paulet. O sea, no olvides que él, siendo el inventor de un avión, él era un ingeniero químico. Entonces él decía, necesitamos dominar el carbón y el acero. Él estaba pensando en grande, ¿no? No era, como a veces se pinta, un soñador, un romántico, ¿no? Que inventó un avioncito, un cohetito para ir a la luna, ¿no? Él quería, su principal proyecto era convertir al Perú en una potencia. Eso era lo que él quería, ¿no? Y el avión, si contribuía a ese objetivo, tenía sentido. Si no contribuía a ese objetivo, no tenía ningún sentido. Su avión, por si acaso, era, según él, submarino también. Claro, eso lo declara él. Bueno, ¿qué ocurre? Que en el año 39 empieza la guerra, está Prado Ugarteche en el poder. Prado Ugarteche a Benavides lo asciende a mariscal, ya no es general sino mariscal, y lo que ocurre es que en el año 41 nombran a Benavides como embajador peruano en Argentina. Y esto lo contaba Megan, dicen que Benavides dijo, me voy
si me llevo a Paulet? Y se lo llevó. Hay cartas, las cartas en la Universidad Católica, en las que Paulet renuncia a su cargo de profesor. Pide disculpas, dice, pero la patria me está llamando a servir en Argentina. Y era el viejo prohíbo de Argentina. ¿Entiendes la lógica? O sea, lo que él estaba pidiendo hace rato parece que estaba a punto de cumplir. Y se van a Argentina Benavides y él. Y a fines del 41 se hace un evento que trastoca todo. El ataque japonés a Pearl Harbor. Cuando Japón ataca Pearl Harbor, que era de Estados Unidos y que Estados Unidos no era parte de la guerra, obliga a Estados Unidos a entrar a la guerra. Y Estados Unidos no va a la guerra y no se va a cuidar las espaldas. ¿Y cuáles son sus espaldas? América Latina. O sea, si ellos se van a la guerra por un lado, alguien los puede atacar por atrás. Entonces, Estados Unidos necesita aliados. Por la razón o por la fuerza. Entonces presiona a todos los países, yo me imagino presiones económicas, para que todos se vuelvan, todos le declaren la guerra al eje, ¿no? El eje son Alemania, Japón, Italia, ¿no? Y efectivamente todos los países se inclinan, salvo Brasil y Argentina. El Perú era neutral, pero ¿qué ocurre? Para poder doblegar la voluntad brasileña, Estados Unidos les da dinero para que hagan una siderúrgica. Coincidentemente, la siderúrgica peruana se paraliza. O sea, Paulet se había ido a Argentina con la idea de irse y hacer tratos para utilizar la siderúrgica peruana, y me imagino esta conexión entre las dos fábricas de aviones. ¿Comprendes cómo va o sea, estoy tratando de ponerme en la cabeza de Paulet. Y bueno, la siderúrgica se paraliza, y bueno, Paulet en Argentina hace lo que puede. Y en el año 43 hay otro evento muy significativo. Hay un golpe de Estado en Argentina y aparece un coronel llamado Juan Domingo Perón. El coronel Perón rápidamente, mucha habilidad, junta a todos los obreros. Él era secretario de Trabajo. Junta a los comunistas, a los anarquistas, y se vuelve como su líder. De toda esa junta nace el peronismo. Él los amalgama, se convierte en su líder. El peronismo, como sabes, vive hasta hoy. Y en el año 44, o sea, él aparece en octubre del 43, y para febrero ya es vicepresidente. Estamos hablando de febrero del 44. Y en abril del 44, Paulet publica una entrevista en un periódico argentino, y hablando de su avión. Entonces, yo quiero creer que Paulet le estaba diciendo a Perón, por si acaso, aquí hay alguien que tiene un proyecto de avión. Y además, ¿entienden? Sí. Se estaba vendiendo, o sea, se estaba marketeando. Sí, claro, pero te das cuenta cómo se arman las piezas. O sea, si uno atiende en eso consistió mi investigación, en entender o ponerle atención a los eventos históricos. Claro que sí. Y que luego te dan las respuestas, o por lo menos las hipótesis de por qué Paulet hacía lo que hacía. Cada paso que daba era reacción al contexto histórico, ¿no? Entonces él debe haber visto en Perón la oportunidad de fabricar su avión. No sé qué destino tuvo ese trato con Perón, pero acá viene una cosa que también es muy significativa. El año 45, en enero del 45, Paulet muere. O sea, él publica esa carta, o esa entrevista, perdón, en Argentina, y a los meses muere. Y mira lo que ocurre al día siguiente. El gobierno argentino
decreta luto por la muerte de Paulet y decreta que todas las instituciones públicas y militares deben deben ponerse a media asta, poner la bandera a media asta por la muerte de Paulet. Eso no lo hace por cualquier diplomático. Si ahorita se muriese un diplomático acá, un alemán, un argentino, no sé, bueno, las condolencias y punto, ¿no? Claro. Pero yo no voy a embanderar a media asta. Y además ordenaba que se le enterrase con honores de coronel argentino. Y Perón era coronel, o sea, a ese rango. Entonces, acá viene la pregunta: ¿qué cosa hizo de bueno Paulet por los argentinos para que le den este homenaje? Claro. ¿Qué hizo? Eso falta saber, pero ok. yo lo que te quiero decir es que la estancia de Paulet en Argentina no ha sido no pasó por alto, intrascendente. No ha sido intrascendente, no, ahí ha pasado algo. Yo tengo un artículo aparecido en una revista argentina del año 63. Estamos hablando de la revista de la Asociación Argentina Interplanetaria. Estamos hablando del año 63. Ya acabó la Segunda Guerra Mundial, estamos en plena Guerra Fría. Los directivos de la Asociación Interplanetaria Argentina, algunos sí eran nazis, que se habían quedado en Argentina. Ya, esto me lo ha dicho un experto argentino, el autor de la historia de la actividad aeroespacial en Argentina, Pablo de León, que es mi amigo. Y él me mandó el artículo, ¿no? Lo escaneó y me lo mandó. Y ahí dice, mira, una cosa que es bien reveladora, dice: ya tenemos las pruebas de que el pionero de la aeroespacial es el perano Pedro Paulet. Esta revista argentina estaba reivindicando a Paulet. Puesto en contexto, ¿qué significa? En los años 60, que sabes que el Sputnik se lanzó el 57, Yuri Gagarin voló el 61 alrededor de la Luna, Kennedy ordena que tienen que ganar la carrera espacial, ¿no? Conquistando la Luna. Ya, en esos años 60, en esa pugna, alguien sale a decir: Paulet es el pionero, y eso no le debe haber gustado a alguien, o a varios, a los americanos para empezar. No les ha gustado eso. Entonces ha habido la voluntad de borrar a Paulet de la historia. O sea, mientras unos estaban buscando las evidencias para demostrar que Paulet era el pionero, había otros que estaban interesados en negarla. Pero lo que te quiero decir es que el nombre de Paulet sonaba en esos años 60. Sonaba y sonaba. Entonces, los americanos querían que no se hablara del tema. El año 69, los astronautas americanos pisan la Luna, en julio, y en octubre del 69, un americano, Frederick Orwell, va a un congreso astronáutico en Mar del Plata, Argentina, a presentar una ponencia titulada Las supuestas contribuciones de Pedro Paulet a la cohetería líquida. Y la tesis principal es que no hay pruebas de que Paulet haya inventado, porque dice, ¿dónde están las pruebas? Solamente la carta del año 27. Y ya es muy tarde. Ya, no es cierto que sea muy tarde. Si Paulet hubiera dicho, lo acabo de inventar, porque ¿de qué se agarran? Dicen, en esa carta Paulet dice que lo ha inventado hace 30 años en París. ¿Dónde están las pruebas del desinvento en París? Si por el contrario Paulet hubiera dicho, Paulet lo dijo por ser honesto, si Paulet hubiera dicho, lo acabo de inventar, ¿quién lo hubiera discutido? Si en la carta estaban todos los detalles del motor. Esa carta divide a la gente, uno diciendo, acá esta descripción es alucinante, es lo mejor, y otros diciendo, agarrándose solamente de la fecha de la publicación de la carta.
Ah, ¿Por claro. por qué recién habla 30 años después? Como te digo, a Paulet no le interesaba darle respuestas, ¿ya? Pero los que sabían, leían la carta y decían, wow, qué tal motor, es un motor fantástico. Los que no sabían y simplemente querían bajárselo, decían, no, acá dice 30 años atrás. O sea, se agarraron de un detalle nimio. Por eso es que en el año 18, no, perdón, en el 2018, alguien encuentra la entrevista de 1910 que le hacen a Paulet, Ah, mucho más cercano a la fecha del invento, donde él dice, en el año 1910, dice, tengo 15 años con este proyecto, ¿no? Y lo he hecho en la universidad, o sea, ya no es la carta del 27, ya nos corrimos a 1910. Pero en esa época no había nadie que estuviera experimentando con eso. En el año 27 había gente experimentando, entonces no falta quien te dice, no, lo que pasa es que Paulet se copió de este, del otro. Pero cuando él habla en el año 10, no tiene forma de decir que se copió de nadie. O sea, es alguien que en el año 10 dijo una cosa totalmente nueva. Ha sido un mazazo a los detractores de Paulet. Y este señor que tú estás señalando, Jean-Jacques Serra, se ha comunicado con un experto norteamericano, no voy a decir el nombre por ahora, esto es solamente lo que él me ha contado, y dice que lo ha dejado con la boca abierta, mostrarle estas pruebas, ¿no? Se ha quedado pensando. Ya, ¿qué ocurre? Que, como te digo, en los años 60, el nombre de Paulet sonaba y había gente a favor, gente en contra. Lo que te puedo decir concretamente, cuando el hombre pisa la luna, la nave que desciende sobre la luna es el módulo lunar. Los motores del módulo lunar utilizan como oxidante el tetraóxido de nitrógeno, ya. que fue un descubrimiento de Pedro Paulet, inobjetablemente. El primero que escribe sobre el tetraóxido de nitrógeno es Pedro Paulet. Nadie nunca ha escrito sobre eso. Y él dice, yo utilicé esto de oxidante. Los americanos, cuando hacen el proyecto Apolo, experimentan con una cosa, con otra, y al final terminan arribando a las mismas conclusiones que Paulet. Caray. Pero no, ni siquiera lo mencionan. Y no solo no lo mencionan, sino que mandan a este Orwell a Mar del Plata a decir que Paulet no se sabe si realmente inventó. O sea, ganas de relativizar. Y Orwell termina su ponencia diciendo, mira la frase, no hay nada concluyente. Que yo lo interpreto como, no hay nada concluyente a favor, no hay nada concluyente en contra. O sea, tampoco él puede demostrar que Paulet haya mentido. Pero ya sutilmente ya dejó la duda, ya manchó su nombre. ¿Entiendes? Qué Ya, desgraciado. entonces, a partir de él, y esto, mira, lo voy a decir, y me estás grabando, lo voy a decir con todas sus letras, varios historiadores norteamericanos lo único que hacen es copiarse a Orwell, y dicen, como ya demostró Orwell, ya, entonces no han sido capaces de investigar por su cuenta. Ajá. Y varios de ellos, cuando les hablo yo de todo el nexo con Alemania, etcétera, me dicen, no sé, yo no sé alemán. Entonces yo me pregunto, Ay, caray. la NASA no puede pagarle un cursito de alemán a estos señores, si realmente son honestos, si realmente quieren investigar, que aprendan alemán o contraten un traductor. Nada tan simple como eso, no quieren. Pero, Lo que pasa es que ajá. no quieren hacerlo. Ahora, lo que también, a ver, el que dirigía este proyecto era Werner von Braun, ¿no es cierto? Sí, El proyecto exacto. para... Él trabajó, obviamente, para las fuerzas de Hitler, ¿no? De los nazis. Y él luego Sí. se rinde él evalúa, ¿no? Justamente, Claro, ante qué los fuerzas... soviéticos, todo. A ver, ¿dónde, Sí. dónde no me matan y dónde puedo seguir trabajando, ¿no? Entonces se va Sí. y ese es, digamos, el comienzo ya de la carrera espacial que la va a ganar Claro. Estados Unidos. Pero Sí. yo tenía entendido de
que Wernher von Braun o alguno de alguien de su entorno lo menciona a Paulette. Von Braun. Von Pero Braun Von Braun lo menciona entonces. lo menciona, pero lo menciona, nada más. Pero bueno, ya es algo que como a favor, Sí. ¿no? O sea, no, lo está mencionando No. ¿o no? No, y te voy a explicar por qué. A ver, vamos en orden. A ver. Todo esto te lo digo porque yo lo he estudiado, no porque se me ocurra, no porque yo quiera, porque lo he estudiado. Número 1, ¿quién es el autor, el coautor del libro de Von Braun? Orwell. Ay, caray. Ya. Número 2, ¿qué cosa dicen exactamente? Hablan de Paulette no en el capítulo de los pioneros, no en un capítulo algo así como curiosidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa dicen? El peruano Paulette dijo en el año 27 que inventó esto cuando estaba en París, pero no hay pruebas. Ya. Eso es lo que dice, ¿ya? Y te lo digo porque yo me compré el libro en inglés y en francés. Yo lo he leído. Ya, O sea, yo no me... Claro, si ellos han puesto eso es porque el nombre Paulette sonaba muy fuerte y estaba quitándoles propaganda a los norteamericanos. Así es. Además han tenido voy a decirlo así, cierto escrúpulo en no borrarlo, porque podrían haber ni siquiera mencionarlo. Claro. Pero dijeron, esto es tan fuerte que, ¿cómo hacemos? Bueno, más bien, creo que lo han querido relativizar, ¿ya? Claro. Y acá viene el punto. Dice, mira lo que te voy a contar. Esto es para voltear, para desterrar un mito. La frase completa es así. Si se demostrase que Paulette inventó esto a fines del siglo XIX, merecería ser considerado el padre de la era espacial. ¿Ya? Algo así. En el Perú, alguien, de repente con buena voluntad, ha cortado la frase. Y dicen, Von Braun dijo que Paulette merecería ser el padre de la era espacial. ¿Te das cuenta? Ha sido una frase manipulada, que luego todos la repiten en el Perú, la repiten y está en un montón de páginas web. Yo me he cuidado, en todas las cosas que he escrito, yo jamás digo Von Braun dijo, jamás lo he dicho. ¿Por qué? ¿Por qué no lo digo? Porque yo que me he leído los documentos, sé que no es verdad. Pero sobre todo porque estoy seguro que sin necesidad de apoyarnos en Von Braun, sí podemos demostrar que Paulette es un pionero. El tetraóxido de nitrógeno se utilizó en la llegada del hombre a la luna, que el cohete que iba a lanzar nuestro satélite al espacio, en su última etapa utilizaba el tetraóxido de nitrógeno. Por eso que yo decía que ahí se cierra el círculo y Paulette inicia la era espacial para el Perú, Paulette la cierra también, ¿no? Y luego y ese mismo año, la sonda Juno había entrado en la órbita de Júpiter utilizando el tetraóxido de nitrógeno. Nadie menciona a Paulette. ¿Entiendes? O sea, eso también es una evidencia. O sea, hay un silencio. Ahora, voy a retroceder un poquito. En el año 2013, nuevamente yo me puse en contacto con el doctor Jean-Jacques Serrat de Francia. Le escribí porque yo sabía que él había hecho alguna mención a Paulette, ¿no? Pero lo había mencionado como un como un peruano que inventó en Francia un motor. A él le interesaba Francia, obviamente, pero que no había mayores pruebas. Pero lo que él quería, lo que a él parece que le llamó la atención para sus propios intereses fue la posibilidad de demostrar que el motor cohete se inventó en Francia. Eso, ¿ya?
Ya, No bueno. importa si no fue un francés, Pero fue en Francia, con recursos pero fue en franceses. Francia, Claro. con recursos franceses, con educación francesa, con tecnología francesa, ¿entiendes? O sea, Claro. el aporte de Francia es fundamental. Sí, pues, no se puede negar tampoco. No, es fundamental. Fundamental. O sea, eso es para sacar pecho, ¿no? Mira, ¿quién lo hizo? El peruano Paulet, pero educado por franceses en un laboratorio francés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del 2013, Serra y yo hemos iniciado una colaboración. Yo tomé toda la documentación que yo tenía referida al motor, pues yo tenía, como sabes, tengo mucho más que eso, y se la entregué todita. Hice un acto de fe, porque podría Guardado algo. habérsela quedado y no decirme nada más. Y a su vez, él me ha retribuido. Él me ha pasado cosas nuevas, entre los dos hemos ido complementando cosas, deduciendo cosas, de repente más él, porque él es el ingeniero, ¿no? O perdón, él es el científico, él es doctor en física, pero es uno de los mayores expertos aeroespaciales en el mundo, por eso lo busqué. Y también, igual que el ingeniero Rojas, me ha ilustrado, me ha enseñado, se ha dado el tiempo de enseñarme. Entonces, al final, ¿yo para qué quiero aprender? Para terminar haciendo mi documental. Para eso quiero aprender. Pero en realidad, a estas alturas del partido, mi proyecto ya es un proyecto, ya no es un documental, mi proyecto es un proyecto nacional. Para mí mi proyecto es reivindicar a Paulet. El documental va a ser la herramienta, pero yo como peruano me voy a sentir orgulloso. Entonces, trabajo con Rojas, trabajo con Jean-Jacques Serra, trabajo con General Rodríguez Pajares, mencionaré a César Tupac Yupanqui, otro, él es un ingeniero aeronáutico muy joven, ¿no? Que en algún momento es un discípulo de Luis Rojas. Yo los presenté, pero César se volvió el discípulo de Rojas, y a mí eso me convenía, porque todos los conocimientos entre ellos venían a mí luego, ¿no? Entonces yo he generado una serie de vínculos, de relaciones, pensando en este proyecto. Jean-Jacques Serra, que es una personalidad reconocida en el mundo aeroespacial, no Álvaro Mejía, sino Jean-Jacques Serra, se dirige a una autoridad norteamericana, con el peso que él tiene, a mostrarle todo lo que hemos avanzado en torno a Paulet. Todo aquello que se decía, como Von Braun, no hay pruebas, no hay documentación, bueno, ahora hay toda una documentación que Jean-Jacques Serra, Rojas también, yo también, pero Jean-Jacques Serra por su cuenta la ha sistematizado, digamos, y él ya hizo alguna exposición en Francia. El año pasado, no, hace 2 años, que había revueltas en Francia, ¿te acuerdas? Sí. Él tenía programada una exposición. Al final hizo la exposición y no fue casi nadie por las revueltas. O sea, las revueltas frustraron la exposición, o frustraron la llegada a más gente, ¿no? Pero él, por ejemplo, me mandó el PowerPoint que utilizó, me lo manda en francés. Yo sé leer en francés, sé leer en inglés. El manejo de idiomas a mí me ha servido mucho. Me falta saber alemán, pero digamos, todo eso a mí me ha servido, como estás viendo, te estoy pintando una serie de relaciones que todas conducen a un mismo objetivo. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué falta hacer? Bueno, ya yo diría que ya casi está agotada la fase documental. Faltan cosas todavía, pero ya hay un cuerpo teórico que Jean-Jacques Serra, ya en su condición de experto reconocido, puede llevar aquí y allá y hablar con gente, y el establishment académico tendrá pues que dictaminar cómo lo ve. Pero según lo que me cuenta Jean-Jacques, ya empezaron a abrir los ojos. ¿Te das cuenta? Lo que debería ocurrir, si tú te fijas en la historia, los alemanes van a reivindicar a Von Braun. Bueno, se pasó a Estados Unidos, se nacionalizó norteamericano, así que los americanos lo reivindican. Cada país reivindica a su sabio,
En los peruanos no lo hacemos. Digamos que mi trabajo ha sido al principio un poco en solitario, inclusive un trabajo poco reconocido en su momento, o sea, mucha gente que no me hacía caso. Para mi buena suerte me crucé con Luis Rojas y con otros ingenieros. Luis Rojas ha sido clave, ¿no? Me ha enseñado mucho. Yo igual que con Serra, le entregué mucha documentación que luego él me la tradujo y así hemos tenido un intercambio, ¿no? Mi labor es la de comunicador. O sea, al final mi objetivo es hacer el documental. Yo no pretendo escribir ningún tratado teórico, no podría. Sí quiero escribir un libro, digamos, biográfico de Paulet, ¿no? Y de sus obras. Pero no podría atreverme yo a pretender que yo hable en un lenguaje científico, ¿no? No me corresponde, ¿no? Claro, tío. Entonces, bueno, como te digo, ya hice yo mi trabajo y ya le pasé la pelota al que tiene que meter el gol. Ojalá tuviéramos un científico peruano de ese nivel para que él se encargue, ¿no? Pero no lo tenemos. O sea, no digo que no haya peruanos expertos en temas aeroespaciales, pero están ocupados en otras cosas. No le han tomado importancia a Paulet. Serra sí, y por las razones que ya te dije, ¿no? Alguien me pasó la voz que en internet vendían esta placa de vidrio. Años atrás, yo había grabado a la señorita Megan Paulet con una placa de vidrio en las manos. Parece que esta es la misma placa, ¿no? Esa placa de vidrio es un negativo fotográfico de aquella época, inicios del o fines del 19, inicios del 20, ¿no? Al fin y al cabo, esta placa de vidrio, ¿qué contiene? El avión. O sea, es como que Paulet le ha tomado una foto con placa de vidrio a su plano, el avión. En el Museo de la FAP está el plano, pero yo quería saber esta placa de vidrio. Esto fue antes de ponerme en contacto con el Museo de la FAP. La vendían en internet y la compré. Y lo que hice, pues estoy resumiendo, fue llevarla a la Biblioteca Nacional para que la analicen. Y los expertos de la Biblioteca Nacional establecieron que era entre 1910 y 1920. Ya, es una fecha aproximada, no pueden fecharla con exactitud. Pero lo que en buena cuenta, ¿qué demuestra eso? Que Paulet tenía, acá hay una prueba material de que tenía el proyecto de avión, ¿no? Ya existe esta entrevista que hizo en el diario de la Prensa diciendo mi avión es de despegue vertical, es metálico, ¿no? Bueno, acá hay un complemento. Disculpa que te corte. En realidad el documental se va a llamar hoy El niño que soñó con el futuro. El niño que soñó con el futuro. Sí, más que con la luna, es con el futuro, ¿no? Y te quiero decir algo. Bueno, te agradezco por la entrevista. Creo que te he dado un punto de vista distinto sobre Paulet. Creo que ahí está el valor de mi investigación, ¿no? He tratado de ser muy riguroso con las fuentes, sobre todo porque mucha gente me la ha exigido, ¿no? Yo hubiera podido hacer el documental con la poquita información que había, pero al hablar yo con científicos, con gente vinculada a la tecnología, me han exigido cosas, ¿no? Entonces eso me ha obligado a mí a documentar bien a Paulet. Y como ves, de ahí es que nace pues este punto de vista novedoso, ¿no? Que a mí me encanta, me parece fascinante lo que te he contado, ¿no? Y te lo he contado, digamos, no me separo del tema todavía porque me sigue fascinando, ¿no? Ahora lo que toca es aterrizar ya el documental, ¿no? Esto ha sido como armar un rompecabezas. Había una serie de piecitas sueltas y creo que las he ido convirtiendo en un cuerpo sólido, ¿no? Entonces aquí terminamos la intervención, te agradecemos una vez más, así que ya saben, Pedro Paulet, el hombre del siglo, ¿no?
Muy el hombre bien. del bicentenario. Del bicentenario, el hombre del bicentenario. Hay que darle su lugar nuevamente. Muy bien, amigos, gracias por habernos Ponle acompañado. ese título. ¿Perdón? Ponle ese título, el hombre del bicentenario. El hombre del bicentenario, así será. Y amigos, ya saben, pueden igual, si están viendo a través del canal, no se olviden sintonizarnos siempre, sábados y domingos, ¿no? Generalmente, ¿no? Desde 8 o 9 de la noche, aunque depende un poco ahora por el tiempo de la situación que vivimos, el horario está un poco movido, pero ahí estamos. Y también para que se suscriban a nuestro canal y, bueno, se suscriban a nuestras redes y nos ayuden, sobre todo compartan el video, este video, compártanlo por favor. Nos vemos entonces, gracias.